Son las 6:40 en Radio Panamá y esta semana el Ministerio de Salud emitió un nuevo decreto en donde hace cambios importantes en materia de COVID. Por ejemplo, el periodo de cuarentena para los pacientes de COVID se reduce de 10 a 7 días y se establecen nuevas disposiciones que tienen que ver con el aislamiento de los contactos positivos. Ayer conversábamos con el doctor Francisco Sánchez Cárdenas del Consejo Consultivo y decía que quedaba pendiente el tema y no quedaba del todo claro el tema de qué pasaba con las personas con un esquema completo de vacunación que entraban en contacto con un paciente positivo pero no desarrollaban síntomas. Creo que en las últimas horas ya se ha aclarado esa situación, pero esta mañana está con nosotros el doctor Alfredo Molto, asesor del despacho superior del ministro de Salud. Doctor Molto, gracias por estar esta mañana con nosotros y ayudarnos a ir aclarando esos detallitos que han quedado allí que siguen generando dudas entre los oyentes. Buenos días. Buenos días, Alexandra. Buenos días a todos la teleaudiencia. Quisiera Gracias por... arrancar por allí, por ese tema de qué pasa con una persona que tiene su esquema completo de vacunación y entra en contacto con una persona positiva de COVID, pero no desarrolla síntomas. Bueno, recordemos primero lo que son las definiciones de contacto estrecho, tanto a nivel comunitario, laboral y familiar, como en el entorno sanitario. La definición dice que es aquella comunicación o contacto de una persona con una que ha sido previamente identificada como positiva en un ambiente cerrado a menos de 1.5 metros de distancia y sin uso de mascarilla o inadecuadamente utilizando la mascarilla. Eso a nivel de familia, a nivel laboral y a nivel comunitario. Y la otra definición de contacto estrecho en entorno sanitario es aquel funcionario de salud que normalmente atiende pacientes, ¿verdad? Que tiene toda una serie de protocolos de atención y que en un momento dado pudiera haberse descuidado, pudiera haber no utilizado su equipo de protección personal y pasaría a ser un contacto estrecho. Esa definición, ¿por qué es importante aclararla, doctor? Porque había gente que se sentía contacto estrecho y en realidad no lo era. Bueno, el contacto estrecho es que tenemos esa condición de que vamos a estar en un momento dado eh, en contacto o digamos, en comunicación muy cercana con una persona contagiada, pero es diferente hacerlo en el entorno familiar, en el entorno laboral o en el entorno comunitario, a en el entorno sanitario, porque por definición un funcionario sanitario atiende pacientes, no solamente de COVID, sino de otras patologías, y hay un protocolo de uso del equipo. A nivel comunitario, familiar y laboral, el tema es que muchas veces las personas interpretan que en el ambiente de trabajo estamos en una burbuja, ¿verdad? Donde todo el mundo está pues protegido, y no es así, porque son diferentes burbujas que se concentran en un sitio, y como ya hemos dicho, el estar vacunado no te protege al 100% de contagiarte. Lo que sí te protege es de que no vayas a tener una enfermedad moderada o grave, ir a un hospital o a una unidad de cuidados intensivos, inclusive el riesgo de morir. Así que esa es la diferencia fundamental entre esas dos definiciones. Ahora, lo que el decreto establece ahora, debido a lo que se conoce, este virus es una fuente permanente de información científica. Recordemos que a partir del mes de diciembre, casi alrededor de la tercera, cuarta semana de diciembre, ya la variante Omicron comenzó a circular en el país y rápidamente se ha vuelto la variante prevalente, dominante. Más del 80, casi el 90% de los casos que están reportándose como nuevos contagios son por la variante Omicron. Esta variante, ¿qué es lo que conocemos en este momento? Que es mucho más contagiosa, de 3 a 5 veces más contagiosa que la variante anterior, la Delta, por lo que hay un mayor número de personas que pudieran contagiarse por cada persona positiva.
pero también el periodo de incubación es más corto. Entonces, 2 días antes de los síntomas y 2 a 3 días posterior a los síntomas es el pico máximo de contagio. Por eso entonces ahora, tratando de hacer un balance en el aspecto sanitario con el aspecto económico y social, se han hecho una nueva definición de el periodo de, por un lado, aislamiento y por el otro lado de cuarentena. ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena? Porque hay veces que se utiliza indistintamente. El aislamiento es para aquellas personas positivas y la cuarentena es para las personas que han sido contacto de esas personas positivas, pero que no tienen la enfermedad en estos momentos, pero que pudieran desarrollarlo dentro de un periodo de tiempo que precisamente es donde se va a hacer la observación. Hábleme específicamente de esa pregunta que ha generado tanto debate en redes sociales, doctor. Una persona que es contacto estrecho de un paciente positivo no desarrolla síntomas y tiene su esquema completo de vacunación. ¿Tiene que hacer cuarentena o no? Ok, vamos a lo que establece el decreto. El decreto establece que una persona contacto estrecho, recordemos la definición, no nos olvidemos de la definición, porque no es que yo pasé al lado de una persona que después me enteré que fue positivo, o estuve en una oficina con la Con mascarilla, mascarilla. con el distanciamiento, eso no es contacto estrecho. Entonces, si se establece la definición y se establece que la persona es contacto estrecho, entonces, si tiene síntomas o ya sea que esté vacunado completo o no esté vacunado completo, entonces debe tener un periodo de cuarentena si tiene síntomas. Si tiene síntomas, ya sea que esté vacunado completo o no esté vacunado completo, entonces entraría a una cuarentena. En ese periodo de tiempo se le debe tomar una nueva prueba de antígeno en el 5.º día. Si al 5.º día la persona sale negativa, ya se acaba el periodo de estar confinado y puede volver a sus labores habituales. Si sale positiva, entonces sigue hasta el 7.º día, en donde sería un nuevo hisopado, y la persona de salir negativa, entonces se le reintegra a sus labores. De volver a salir positiva, se lleva hasta 10 días el aislamiento. Aislamiento. Entonces, la persona que esté completamente vacunada y de acuerdo a también lo que establece la información anexa al decreto, una persona completamente vacunada son 3 dosis a partir del 28 de enero de las personas de 16 años en adelante. 2 dosis las personas de 12 a 15 años y una dosis los niños de 5 a 11 años hasta este momento. Si está completamente vacunada, entonces, y es contacto estrecho de una persona positiva, entonces no tiene que guardar cuarentena, pero sí tiene que mantener las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla de manera permanente, y al 5.º día hacerse una prueba de antígeno, porque es el periodo que se espera que es de máxima posibilidad de contagio. Y importante, tanto para el caso de los aislamientos como para el caso de los de cuarentena, si tiene síntomas, el día 1 es el día siguiente a que estuvo en contacto estrecho, aunque la prueba se la haya hecho posteriormente. Comienza a contar desde el momento en que tuvo el contacto estrecho. Y en la persona sin síntomas, si al 5.º día, por ejemplo, se hace la prueba y sale positivo, en ese momento se toma el primer día del contagio. Y entonces tendría que guardar
los 7 días a partir de ese momento en que se hizo el hisopado. Usted sabe, doctor, que eso genera mucha confusión y casualmente anoche leía un mensaje en redes sociales que posteó la Cámara de Comercio, la cuenta de la Cámara de Comercio. Dice, tenemos miembros cuyos colaboradores han acudido a centros de salud por su certificación de fin de aislamiento y les han dicho que si su resultado positivo fue previo al decreto ejecutivo, deben esperar 10 días. Ya hay un decreto ejecutivo que dice que el aislamiento no son 10 días, sino 7 días. ¿Por qué hacer esa diferencia dependiendo de cuándo se dio el diagnóstico de la persona? Eso no tiene mucho sustento No, científico, ¿no? absolutamente, porque las cosas comienzan a tener vigencia una vez se publique. Si veníamos con un esquema y hay elementos suficientes para cambiar las definiciones, entonces entran en ejecución inmediatamente. Así que no le veo ningún tipo de confusión. Pero está Simplemente, ocurriendo según denuncia la Cámara de Comercio. Tal vez pero son hay unas. centros de salud que no tienen la información completa, ¿será? No, esta comunicación se mandó a todas las diferentes instalaciones en el nivel operativo y ya eso debe haberse aclarado a partir del día de ayer. Pero bueno, entendemos que muchas veces hay algunas situaciones que pudieran darse. Recuerden que el funcionario público solamente debe hacer lo que la ley establece y no es asunto de interpretación, es asunto de cumplimiento de lo que dice la ley. Doctor, me llegan preguntas con relación al tema de las pruebas, las autopruebas y la reglamentación esta de que las empresas y los comercios que quieran pueden hacer estos hisopados dentro de sus instalaciones. Allí no queda del todo claro. ¿Eso es para su personal o ellos lo pueden brindar para sus clientes o personas que lleguen a esos negocios? Ok, es importante que nos ubiquemos en el tema de las pruebas autoaplicadas en lo que han sido las decisiones que se han estado tomando a nivel del gobierno nacional. Hace más de una semana se tomó la decisión de autorizar el uso de pruebas autoaplicadas, pero necesitábamos una reglamentación. Eh, Se dijo que las pruebas que pudieran autorizarse para utilizarlas como pruebas autoaplicadas son pruebas que tengan una alta sensibilidad y una alta especificidad de 90% en adelante. Que las mismas hayan demostrado en otros países su efectividad, que tengan un historial de uso en otros países. Y tercero, que cuenten con la aprobación, con un registro sanitario por parte del Instituto Gorga de Estudios de la Salud. Entonces, y la cuarta era que sean traídas o comercializadas por agentes económicos con permisos de operación para hacer este tipo de comercialización. Eh, una vez que se establece esos parámetros, entonces las empresas que tengan o que cumplan con este tipo de requisitos, entonces se acercan al Instituto Gorga a someter a consideración las pruebas que ellos en un momento dado quieren comercializar. Y el Instituto Gorga revisa todo el expediente, hace el acceso a toda la bibliografía y aprueba o no la prueba para que pueda ser utilizada en nuestro país. Eso por un lado. Eso está en este momento en proceso. Hay una cantidad de empresarios, de empresas que están sometiendo a consideración del Instituto Gorga sus pruebas. Lo otro es que en el decreto se aprobó que en las empresas y en los sitios donde laboran las personas, se autoriza a que la empresa pueda poner un centro de vacunación en su empresa para hacer la prueba de De autoaplicación, vacunación, no, de prueba. perdón, Un centro de hisopado. Ujú. prueba de hisopado en su entorno laboral. Y allí entonces pueden suceder dos cosas, que la prueba salga negativa, significa que la persona pues no tiene evidencia de contagio, sigue laborando, o si sale positiva,
entonces debe tener una verificación o comprobación en un laboratorio público o privado. ¿Y por qué? Porque el ausentarse del entorno laboral conlleva a una responsabilidad legal y una responsabilidad empresarial. Y estas pruebas autoaplicadas son pruebas de tamizaje, o sea, son pruebas orientadoras de un diagnóstico, pero como no están hechas por un personal competente, entonces no se puede considerar una prueba diagnóstica. Entonces, hecha esta, digamos, este hallazgo de positividad, hay que ir a un laboratorio privado o público para que haya la verificación y entonces la persona pueda desvincularse por el tiempo que establece el nuevo decreto del aislamiento. Y de paso, esa prueba ya confirmada pasa al sistema de datos oficiales de pacientes COVID para que entonces, cumplido el tiempo de aislamiento, se pueda emitir el certificado de alta. Doctor, lo que no me queda claro es, por ejemplo, puede llegar hoy la gerente de Radio Panamá y decir, aquí le vamos a hacer pruebas a todo el personal, vengan que vamos a estar haciendo las pruebas y hacernos las pruebas a todos. Y esas pruebas pueden incluir a los oyentes o a los vecinos del edificio o a la gente que pasa por la calle, o solo la pueden hacer a sus trabajadores. O sea, se está autorizando que sean un centro de hisopado. Y puede, En general, yo puedo llevar puede a mi hacerlo, familia si quiero, si la empresa puede está dispuesta a hacerlo hacerlo. con otras personas, correcto, no solamente con los colaboradores. Doctor, gracias por su tiempo esta mañana. Yo no sé si usted quiere aprovechar los minutos finales de esta entrevista para enviar un mensaje final a los oyentes. ¿Cómo no, Alexandra? Volverle a reiterar a la población de que definitivamente estamos en una cuarta ola muy violenta en cuanto al número de contagios. Ha sobrepasado la que tuvimos hace un año, pero el hecho de, hasta cierto punto, tener la obligatoriedad del uso de medidas de bioseguridad y el avance del programa de vacunación continua ha permitido que no se refleje de una manera tan evidente como hace un año las hospitalizaciones, las personas que requieren cuidados de especiales respiratorios o en cuidados intensivos y muerte. Pero si ustedes ven, las cifras diariamente van subiendo, lenta, pero van subiendo. Nosotros de hace 5 o 6 semanas que teníamos menos de 100 personas en salas de hospitalización, ya tenemos cerca de 800. Y de personas que estaban en unidades de cuidado intensivo de 13, 14, ya vamos por más de 80. Y las defunciones, ustedes ven que hemos estado variando entre 9, 10, 15, y sí se están muriendo las personas porque se complican. La Omicron no es como en un principio muchas personas, inclusive personas científicas decían que era un resfriado común y que pronto todo el mundo iba a estar ya inmunizado. No es así. Debemos tener las 2 dosis de vacuna más el refuerzo para poder tener un grado de protección, pero seguir utilizando las medidas de bioseguridad: mascarilla, careta facial, distanciamiento físico, lavado de manos frecuente. Y recuerden, en nuestro entorno laboral no debemos quitarnos en ningún momento la mascarilla porque no estamos con nuestra burbuja familiar. Gracias, doctor Molto. Nos quedamos con ese mensaje. Gracias por estar esta mañana aquí en Radio Panamá. Doctor Alfredo Molto, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud.